Todos sabemos que el cine es uno de los medios de entretenimiento más sobresalientes en la actualidad, llegando a superar por mucho contenidos sobre programas y shows de televisión de empresas locales. El cine en México desde sus inicios marcó un antes y un después, el inicio de una era moderna en la que México se vería retratado de diferentes formas. En este video hablaremos la trascendencia del cine en México. Tomaremos en cuenta lo más destacado de cada época que dieron hincapié al cine, desde los inicios hasta la época de oro del cine mexicano y lo que conllevó a su declive. Ahora bien, todos sabemos que los pioneros originales del cine a nivel internacional fueron los hermanos Lumière, quienes crearon el cinematógrafo, aparato inspirado en el kinetoscopio de Tomás Alva Edison, con el que proyectaban imágenes en movimiento y con la que estos crearon múltiples capturas de distintos escenarios. Este invento innovador llegó a oídos del expresidente de México, Porfirio Díaz, y que durante el porfiriato, el mandatario ordenó traer parte de este invento cinematográfico al país, por parte de los representantes de los Lumière, para así mostrarlo al público y con ello comenzar a realizar las primeras pruebas fílmicas del México del siglo XX, siendo Porfirio Díaz uno de los actores predilectos filmados de la época. El cine inició sin sonido alguno, lo cual se le conoció simplemente como cine mudo, retratando imágenes en movimiento tipo stop motion y con personajes no muy conocidos, y también con personajes de renombre como lo fue Charles Chaplin, quien se adentró a participar en los clásicos filmes de comedia que realizaba y por ende fue catalogado como uno de los primeros y más populares actores del cine mudo. De aquí saltamos a la creación del cine sonoro, lo cual surgió a finales de la década de los años 20 y supuso una etapa revolucionaria para el cine. Aquí lo que conocemos como Hollywood ya estaba siendo un símbolo en la industria del entretenimiento, reconocida en Estados Unidos desde 1910. Volvamos a México y conozcamos un poco más de los pioneros del cine mexicano, personajes que impulsaron la creación de contenido cinematográfico en el país, lo cual conllevó a generar ingresos, visitas y a revelar a los primeros actores representativos de la época. Los directores y productores fueron Salvador Toscano, Enrique Rosas, Guillermo Becerril, los hermanos Stahl y los hermanos Alba, cada uno con su manera de crear cine y retratar a la sociedad del México moderno de aquella época. En el caso de Salvador Toscano, este abrió en 1898 la primera sala pública de exhibición en México, llamada el Cinematográfico Lumière, y el mismo año inició el rodaje de Don Juan Tenorio, una de las primeras cintas mexicanas de argumento. Su extensa trayectoria culminó con la película Memorias de un Mexicano, un enorme testimonio sobre la revolución que su hija Carmen editó hasta 1949. Por otra parte, Enrique Rosas se enfocó como la mayoría de los camarógrafos pioneros a la filmación de vistas. Sin embargo, definió un estilo nacionalista que buscaba retratar el folclore del país. A lo largo y ancho de México, Rosas encontró motivos que captar y un estilo que lo llevaría a filmar El automóvil gris de 1919. Tanto Salvador Toscano como Enrique Rosas fueron por lo menos los cineastas más representativos e icónicos de principios del siglo XX. El cine en México pasó por distintas etapas de la historia, e inclusive presidentes como Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas dieron uso a las filmaciones cortas para promover la propaganda política y ser grabados para dar a conocer sus propuestas durante sus mandatos. Ahora pasemos a lo que llamaremos como la época de gloria o la época dorada del cine en México. Actualmente la emblemática época del cine de oro mexicano se recuerda por la manera de representar a México mediante distintos escenarios, ambientes y contextos sociales, desde los años 30 hasta los 50. Si bien se sabe, esta época fue muy corta, durando no más de 20 años.
El cine de oro mexicano se caracteriza por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo gran alcance económico y reconocimiento a nivel internacional, convirtiéndose en el país latinoamericano con más éxito en la industria cinematográfica. Cuando Estados Unidos y Europa se adentraron a la Segunda Guerra Mundial, sus industrias cinematográficas decayeron en producción y presupuesto, por lo que México aprovechó esta oportunidad para crecer en este ámbito. Tiempo después, México también entraría junto a los aliados en contra de Alemania por atentar contra los buques petroleros. En esta época el cine mexicano se enfocó en retratar temas cotidianos y representar personajes de la realidad social que estaba caracterizado por una sociedad dividida y clasista. La clase alta en sus grandes casonas en la colonia Roma de Ciudad de México, con su servidumbre, y la clase baja, marginada, olvidada y pisoteada en oscuras vecindades de calles sin nombre, o bien en pueblos de provincia alejados del avance de las grandes ciudades. Cada historia fue contada con elementos narrativos de comedia, en especial la parodia, incluso podían representarse como caricaturas. Otros géneros de la época que se retrataban eran los dramas familiares, la tragicomedia y los musicales al estilo rancheras. También surgen los arquetipos y clichés del pobre honrado, el rico y temas como el amor y romance entre una pobre y un rico o viceversa. Los triángulos amorosos y los dramas morales éticos con películas como Los Olvidados, Macario, Los Tres García, Dos tipos de cuidado, Enamorado, A toda máquina, Doña Bárbara, Los Tres Huastecos, Nosotros los Pobres, entre muchas más. Ahora bien, los actores y actrices que sobresalieron en esta época dorada del cine fueron el memorable Pedro Infante, al lado de Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Mario Moreno Cantinflas, Sara García, Pedro Armendáriz, Elsa Aguirre, Miroslava Stern, Blanca Estela Pavón, Silvia Pinal, Flor Silvestre, entre muchos más. Y ya para concluir, todo esto del cine mexicano terminó tristemente con la llegada de la televisión y con su distribución a gran escala, dando también el surgimiento de las televisoras, pero no pudo haber terminado todo esto sin el lamentable fallecimiento del ícono de la época, Pedro Infante, quien perdió la vida en un accidente aéreo en abril de 1957, dando fin a todo lo que consideraríamos como la época de oro del cine mexicano. Coméntanos qué te pareció este video. No olvides suscribirte a este canal para disfrutar de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por visualizarnos y nos vemos en un próximo video. Allá en el rancho grande, allá donde